Pleyos Mendoza, pertenezco a Fundación CES. Somos una ONG que por edad es joven, tiene 25 años. Y trabajamos sobre todo para y con las juventudes. Y hemos desarrollado una herramienta, acá hago como una especie de aviso parroquial o de publicidad, que es el monitor de empleo o monitor de juventudes, que busca sobre todo compartir esos datos que genera el INDEC a través del EPH con análisis que se van publicando trimestralmente. Lo que hace el monitor que hemos desarrollado en conjunto con CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, acá también hay colegas de CEPA, es tratar de que esos datos que publica el INDEC sean de más fácil lectura y que además estén segmentados por rangos etarios más acordes a, digamos, lo que sucede al interior de esos grupos, ¿no? Porque el INDEC, cuando habla de juventudes, en general publica estadísticas que agrupan a adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años. Y cuando uno piensa en todo lo que implica ese gran rango, aparecen, por supuesto, condiciones muy distintas, ¿no? En términos educativos, laborales, de proyectos. Y entonces lo que hicimos con esta herramienta, que está disponible y que está al acceso para todos y nos parece que es bastante amigable en su lectura, es generar análisis por subgrupos, ¿no? Por debajo de 18, 18-24, 25-29, y actualizarlo, por supuesto, acorde con los datos del INDEC. Y ahí entonces, retomando un poco las preguntas que aparecían antes, algunas cosas que nos parece importante para hablar de indicadores laborales. Por un lado, pensamos compartir lo que tiene que ver con la tasa de participación en el mercado laboral. Y si miramos los datos, vemos que entre los adultos esa tasa alcanza el 80% y entre las juventudes de 18 a 24 años, que es el segmento que elegimos para compartir los datos acá, es del 53.7%. Y ahí algunas cuestiones. Por un lado hay algo de la lógica, ¿no? Cuando hablamos de actividad pensamos en los jóvenes y las jóvenes que o están trabajando o están buscando trabajo, ¿no? Y entendemos que en este rango hay un elemento importante que es el educativo, ¿cierto? Hay muchas juventudes que por ahí no están activas en el mercado de trabajo porque están estudiando. Sin embargo, cuando analizamos en conjunto otras variables, de las cuales vamos a hablar un poquito, vemos que también hay cuestiones que aparecen como barreras de acceso, como desaliento, ¿no? Que impactan también en que haya juventudes que por ahí no están activas en el mercado de trabajo, ¿no? Que se han desalentado en este sentido. ¿Y por qué digo esto? Bueno, cuando miramos efectivamente la tasa de desempleo, y ahí aparece entonces el dato, digamos que calculamos a partir de los últimos datos de INDEC, que es una tasa del 19.2%. Y esto lo miramos otra vez en el subgrupo 18-24 en relación a los adultos. Y cuando miramos en relación a los adultos, por ahí sí podemos volver un momentito al anterior, disculpa, vemos que es casi 4 veces mayor, más de 3 veces mayor la tasa de desempleo. Es decir, la situación cuando pensamos en el desempleo afecta muchísimo más a algunos grupos, y en este caso el grupo más afectado es el de 18 a 24 años, y esto lo vamos a ver en un momentito, es algo que es una condición estructural en el mercado de trabajo en nuestro país, porque se viene registrando diferencias importantes en toda la serie que publica el Instituto de Estadística. Sin embargo, también vemos que se va abriendo, ¿no? Digo que la diferencia se hace mayor y entonces significa que por ahí cuesta más a los jóvenes, cada vez cuesta más incorporarse al mercado de trabajo. Y otra cuestión que también nos parece que da una tercera variable de este escenario, hablamos de la participación, hablamos del desempleo, y hablamos entonces de informalidad, y acá retomo algo de lo que traía Candelaria cuando hablaba de este indicador de trabajo desprotegido que ellos han estado trabajando y que nos parece muy valioso. Y cuando hablamos entonces de informalidad, que sale directamente de los datos del INDEC, pensamos, bueno, ¿cuál es la condición en la que se incorporan al trabajo los y las jóvenes entre 18 y 24 años, ¿no? Y vemos que la tasa de trabajo informal en este grupo es muy alta, es del 63%, es el doble que en los adultos.
y cuando miramos otra vez, no lo pudimos traer a este espacio, pero si lo miramos en un contexto más histórico, es decir, si vemos año a año lo que va pasando con el trabajo informal, vemos que la curva aumenta. Es decir, que estamos hablando de que cada vez, año a año, los jóvenes se incorporan más a trabajos informales. Que hay un mercado de trabajo además que genera más trabajo sin garantías de derecho que con garantías de derecho, y que es principalmente el trabajo al que acceden los jóvenes. Y cierro esta primera filmina diciendo que hay muchos estudios, tanto en Argentina, en la región, en el mundo, que hablan de que la primera experiencia laboral, y podríamos asociar en algunos casos este rango de edades, ¿no?, entre 18 y 24, como un momento de primeras experiencias laborales. La primera experiencia laboral marca mucho la trayectoria, tiene incidencia en la trayectoria. Entonces estamos hablando de juventudes que por ahí entran en un ciclo en el cual aparece con más frecuencia la posibilidad de continuar en trabajos informales. Dos filminas más que queremos compartir. Para sumar, esto primero era como una foto, y para sumar en este caso alguna reflexión en torno a un debate muy de este momento, que tiene que ver con la reforma laboral, reforma sí, reforma no, y sobre todo nos parece también que hace mucho sentido qué tipo de reforma, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué buscar con esa reforma? Y ahí algunas menciones que nos parecía importante hacer, y estuvimos intercambiando mucho con Juan Pablo, colega de CEPA, respecto de el discurso, ¿no?, que reproduce que se necesita una reforma se necesita flexibilizar para incluir a más, ¿no? Y ahí, cuando uno analiza la serie histórica de la tasa de desempleo a través de los distintos años, en esa evolución vemos que hay algunos picos en los que sube mucho el desempleo y otros momentos no, como ven en la foto, al principio está más bajo, después hay momentos de un pico muy alto y después empieza a bajar, y al final, bueno, esto que hablamos al inicio de un poco de desesperanza, vemos que ahí está como la curva va aumentando. Y queremos decir un par de cuestiones. Al principio de la foto van a ver como una marca de unos hitos. Habla de un contexto donde estaba activa la ley de contrato de trabajo, que fue un hito importante en términos de que nucleó algunas otras leyes, y que además se sancionó bajo el gobierno de Perón, agrupó algunas otras leyes que regulaban o que garantizaban derechos para las juventudes, como indemnización por despido, vacaciones, pagas, aguinaldo, jornada máxima en términos de horas. Después vemos otro momento donde pensamos, lo agrupamos como reformas flexibilizadoras, más asociadas a los años 90, y ahí aparecieron algunas leyes que efectivamente buscaban flexibilizar y que además estaban bajo el mismo discurso de que, bueno, esto iba a permitir más mejoras en términos de inclusión al mercado de trabajo. Y ahí aparecieron, algunas cosas que creo que resuenan, que tienen que ver, por ejemplo, con la extensión del periodo de prueba. No sé si eso resuena de algo como bastante de hoy. En general, leyes flexibilizadoras bajo la consigna de más empleo, que no se cumplió, digamos. Distintos formatos de, convenios por empresas, en lugar de por sectores, se redujeron los aportes patronales. Bueno, un poco me parece que estas cosas resuenan, ¿no? Y cuando uno mira, la curva no solo no bajó, sino es que se amplió muchísimo, ¿no? Son los años donde hay un pico más alto en términos de desempleo. Y después aparece un momento donde baja mucho y donde nosotros además podríamos decir que hay un momento de ampliación y de restauración de leyes y políticas de garantía de derechos, ¿no? Donde se amplían los aportes patronales, donde se incentiva el registro en sectores como el empleo doméstico, en la ruralidad, por ejemplo, que son sectores donde aparecen tasas muy altas de informalidad, donde se fortalecen las negociaciones colectivas de trabajo, y sin embargo, efectivamente, contrario a lo que este sentido, que no es común, iba a ser sentido común, pero no es común, por suerte no es sentido común, pero sí que aparece mucho respecto de que hay que flexibilizar para incluir más. Es un eje, tampoco queremos decir que es la política de empleo la que impacta directamente en la generación de empleo. En
realidad tiene que ver con los ciclos económicos, tiene que ver con la apuesta a efectivamente a promover sectores que generan empleo, generan trabajo y qué tipo de trabajo también. Y finalmente, mostrar una placa similar, pero que está específicamente vinculada con las juventudes. Y bueno, si piensan en la placa anterior y esta, que por ahí las podríamos haber puesto en contraste, ven que en todo caso la situación es bastante más aguda, ¿no? Es bastante más, bueno, eso, más aguda, más urgente si se quiere, y que requiere, sí, seguramente que pensemos, que tengamos propuestas, que tengamos ideas de cómo transformarla, porque tampoco es una realidad positiva, digamos. Está claro que requiere de pensar y creo que por eso estamos acá. Muchas gracias.